cuando estábamos haciendo ese tema decíamos, ¿a quién invitamos que realmente nos motive, pero además que nos dé como ese mensaje de vivir sin apegos y poder sacar nuestra vida adelante? Y dijimos, Jairo Quiseno. Él es el invitado especial para este y muchos otros temas más, así que bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias. Feliz de estar aquí, porque hacía rato que no venía, ¿sí? Estamos haciendo cuentas y desde que estábamos creando como ciertos apegos. Ajá, y estamos como muy desapegados. Y estábamos muy desapegados y eso tampoco es bueno. Hablemos del tema de los apegos y yo decía, desde que naces comienzas tu relación de apego con la vida. A ver, el apego, el primer apego que se tiene está en el cordón umbilical. ¿Sí? Que es físico. Es físico. Usted empieza a depender de su madre para respirar, para alimentarse, ¿sí? Para hacer sus necesidades fisiológicas, para absolutamente todo. Pero la vida nos enseña que en el momento del nacimiento hay necesidad de cortar ese cordón umbilical. Lo que nos está diciendo que no hay necesidad de apegarnos a nada ni a nadie. Porque todos tenemos el potencial necesario y suficiente para poder desarrollar nuestro potencial, ser, hacer y tener, que es el propósito en la vida de cualquier ser humano. La verdad que sí. ¿Y de qué manera, por ejemplo, ya que estamos hablando del apego que es desde el nacimiento, cuál es la primera evidencia que reporta el niño cuando está pegado, por ejemplo, como lo mencionábamos ahorita, con su madre? Correcto. A ver, la primera manifestación del niño es llorar, ¿sí? Y el papel de la mamá es interpretar por qué llora. ¿Tiene hambre? ¿Tiene frío? ¿Está llamando la atención? ¿Sí? Entonces, prácticamente que la mamá se tiene que convertir en una bruja, averiguar a ver qué es lo que está pasando ahí. No, y a los 15 sí que más. ¿Sí? Pues porque adivina. Entonces, sí, ya con los caprichos, ¿que estás bien? No, estoy bien. Correcto. Entonces, el niño empieza a observar que llora y entonces la mamá no sabe qué hacer. Le da el tetero, le da la pucheca, lo cambia, lo carga, lo jonjolea. Entonces el niño empieza a aprender, ¿sí?, esa necesidad de controlar a su madre. Y entonces de ahí en adelante, y eso puede ocurrir entre 1 y 2 semanas, ¿sí?, empieza a manipular a su madre a través del llanto, ¿sí? Y es un 80% es más para robarle la atención de la mamá que de cualquier otra cosa. Entonces, por ejemplo, el bebecito ve que el papá se acerca de la mamá y que están charlando, etcétera, etcétera, entonces el niño llora. ¿Sí? No, porque es que mi mamá tiene que estar pendiente de mí. Mi mamá es mía. Es correcto, ¿sí? Esa es la primera fase que ocurre en las personas. Ahora, cuando uno es mamá, se le despierta un sentimiento como de cuidado por ese bebé que es un ser indefenso. ¿Cómo hacer que mi sentimiento de cuidado llegue a ser simplemente hasta ahí y que no se convierta en una relación de apego que pueda ser perjudicial para los dos? Es lo que comúnmente llamamos como instinto maternal. ¿Sí? El instinto maternal es ese deseo de la madre de que a su hijo no le falte absolutamente nada, ¿sí? Hay algo que se hace a nivel subconsciente y que en el campo de la neurociencia lo llamamos nosotros engramas. Un engrama es cuando esta neurona se activa con algo que se ve, con algo que se escucha, con algo que se hace, con algo que se siente. Entonces, la madre durante 9 meses ha sentido a su bebé dentro, ¿cierto? Y siente cuando se mueve, cuando bosteza, cuando se mete el dedo a la boca, etcétera, etcétera. Sí. Ese condicionamiento queda grabado en esa primera neurona y entonces esa neurona le da la información a las otras y crean una red neuronal, ¿sí?, donde eso es lo que debe hacer. Entonces la mamá lo hace de una manera mecánica, automática, instintiva, ¿sí? Lo hace de esa manera. Entonces lo que la mamá tiene que empezar a hacer es darse cuenta de que ya ese ser, ¿sí?, ese ser es un ser independiente, completamente desapegado. Y recomendaciones para que la madre pueda lograr eso, porque siempre va a tener la necesidad de cuidarlo, de protegerlo. Correcto. Y entre otras cosas uno quiere, yo quiero que se parezca a mí. Sí. O sea... Correcto. Entonces, a ver, hay varios pasos que hay que hacer. No es fácil ser feliz sin apegos, no es fácil. Porque se requiere de todo un proceso,
¿sí? Que en el campo de la neurociencia se realiza y es lo que nosotros decimos limpiar la basura emocional que hay en el subconsciente. Es desconectar esas neuronas que traíamos entonces. Reprogramarlas, recondicionarlas, ¿cierto? Y eso lo podemos hacer a través de neurocoaching o de programación neurolingüística. Ahí sí me hablaste en chinis. A ver, ¿qué es neurocoaching y cómo es la programación neurolingüística? El neurocoaching es un entrenamiento que hace un especialista a la persona, ¿sí? Para reprogramar nuevas redes neuronales. Y programación neurolingüística es, a través de la utilización de la palabra, ¿sí? Condicionar a la persona para que reaccione. Entonces, por ejemplo, si yo observo que usted tiene demasiado apego con su hijo, entonces yo le planteo, a ver, su hijo en este momentico, obsérvelo cómo está. Está jugando, está concentrado, está llenito, no tiene frío. ¿Qué cree él que necesita? ¿Qué cree usted que necesita él? Y dice, no, pues me necesita a mí. Y si nosotros le preguntáramos a él si necesita a la mamá, ¿tú qué crees que sí? No te necesita para nada. ¿Por qué? Porque él está explorando ese nuevo mundo. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es permitirnos y permitir al otro que sea como es y no como yo quiero que sea. Claro, es el Jairo, primer paso. Yo creo que ahí también entran en juego los miedos que tienen los jóvenes en sus primeros años. Correcto. Entonces, porque como la mamá siempre estuvo ahí pendiente, ¿qué necesita mi amor? ¿En qué le puedo ayudar? Ya no se puede defender solo, entonces ya siente como miedo, incluso Una puede ser a dependencia. pedir en una tienda un Correcto. producto. Sí, hay gente que le tiene miedo a Sí. todo eso. Eso entonces sería el neurocoaching. Sí. Y lo que sería la neurolingüística. Entonces, en programación, entonces, utilizar el verbo permitir. Entonces, usted me va a repetir. A ver, repitamos. Me va a repetir. Hagamos el ejercicio. Permito Permito a mi hijo a mi hijo ser como desea ser. ser como desea Y ser. no como yo quiero que sea. Y no como yo quiero que sea. Entonces, eso lo repetimos en 3 niveles. Primero, en voz alta. Segundo, en susurro. Tercero, mentalmente. En voz alta, para que lo escuche mi mente consciente. Sí. En susurro, para que lo escuche mi mente subconsciente. Y mentalmente, para que lo escuche mi mente inconsciente. Eso va a ser una sincronización de mis 3 mentes. Y entonces nos vamos a enrutar hacia el permitir. Permitir. Bueno, Permitir. hemos hablado de los hijos. Hablemos un poco también de lo de la parte económica y aquí quería tocarlo con el tema de la neurolingüística, con el tema de lo que son las afirmaciones y todo esto. Y es que me tienen loca. Porque por un lado dicen, vive sin apegos y dentro de esos a las cosas materiales. Pero por el otro, las afirmaciones y la neurolingüística es, permito que tenga todo el dinero que quiera, permito que la abundancia llegue a mí. Entonces, por un lado me desapego y por el otro me apego. Sí, esto tiene mucho que ver con las leyes espirituales del éxito. ¿Sí? Deepak Chopra, mi maestro, ¿sí? Que estuvo hace poco en Medellín. Hace 20 días, él manifiesta que hay necesidad de tener un estado de conciencia consciente aquí y ahora. ¿Para qué? Para que no perdamos el poder de la intención. Mi intención es estar bien en los 5 campos del ser humano: salud, prosperidad económica, relaciones personales, experiencias diarias conscientes y crecimiento humano y espiritual. Entonces, en el factor económico, ¿sí? Yo deseo estar bien. Para estar bien necesito un factor económico que me pueda sustentar, sin apegarme al resultado. Eso es una cosa distinta. Bájamela despacio. Me explico. Me explico. Bajar la teoría a la práctica. Me explico. Yo tengo ingresos por 5 millones de pesos mensuales. ¿Sí? Resulta que me caso, ¿sí? Entonces, lógicamente... Y son menos 5 millones mensuales, dale. Entonces, yo me caso, mi presupuesto aumenta, porque ya no me voy a mantener yo, sino que voy a mantener a mi pareja. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago yo? No se trata de trabajar más duro, no se trata de trabajar en 2 partes. Se trata de tener soluciones creativas que me permitan a mí ser más productivo con el mínimo esfuerzo. ¿Sí? Entonces, más productivo con el mínimo esfuerzo. Con el mínimo esfuerzo. O sea, yo no trabajo, produzco. Hay gente que dice así. Y es un error, es una creencia limitativa. Sí, porque todos somos desde ya te productivos. estás poniendo... Todos somos productivos. Sí, todos somos productivos. Le voy a dar un ejemplo. No, sino que hay gente que dice, yo no trabajo, porque de pronto no cumplen horarios, no tienen oficina o algo, pero produzco. Es decir, sí. Bueno, es lo mismo. Tú me dices a mí, Jairo, ¿cómo va la consulta?
mucho trabajo. Le digo, no, mucho disfrute. Ajá. ¿Sí? Durante 35... Dependiendo cómo se mire lo que se hace. Como se perciba, es correcto. Mira, Pau, durante 35 años yo he ejercido la psicología clínica. En el 2002 me especialicé en psiconeuroinmunoendocrinología. Eso fue un paso gigantesco porque yo dije, bueno, tengo que aprovechar que soy el único en el país en esta especialidad para tratar de hacer unos buenos ingresos. Ajá. Lo que yo no me imaginaba era que se iba a demorar muchísimos años para que yo tuviera competencia. Hace unos 6 o 7 años se empezó a hablar a nivel empresarial del neurocoaching y la programación neurolingüística. Sí. Entonces yo dije, entonces para yo poderme sostener, tengo que entrenarme en eso, ¿cierto? Y lo hice durante 2 años hasta hace un mes, ¿sí? Ajá. Entonces, es buscar soluciones creativas que me permitan a mí hacer menos y ser más productivo. Hacer Sí, menos señor, y hacer más. Producir más. Y en ese caso que estamos hablando de la parte financiera, la economía, ¿de qué manera se puede tratar a una persona que es apegada a los objetos en sí o coleccionista o de alguna manera puede que no tenga valor tanto económico sino emocional porque el apego está ahí durante mucho tiempo? Los acumuladores, esos Sí. de Estados Unidos que Por son ejemplo, uno terribles. dice, no, pues es que vea, yo ya me compré un carro nuevo, pero es que el carrito viejo que lo voy a conservar porque fue mi Claro. primer esfuerzo, etcétera. Eso es apego, ¿cierto? Eso está bien, es que ser apegado no es que sea malo. Es malo en el momento en que le impida a usted progresar, salir adelante. Ajá. ¿Sí? De eso es lo que se trata. Por ejemplo, hay personas que abren su closet y tienen un poco de ropa, pero siempre se ponen la misma, porque es la que más le gusta, ¿cierto? Es que este saco me trae muchos O recuerdos. porque con la que primero sale. No quiero pensar, sí. bueno, No suele exacto. pasar. Esta camisa me la pongo y sé que es fijo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, Ya ahí somos es varios. Creo que las dos nos miramos como... Bueno. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Ser consciente de lo que yo en cada momento elijo. Mire, ya llevamos 2 verbos. Ajá. Permitir Permito. y elijo. elegir. Ajá. Cuando yo elijo conscientemente, ¿sí?, lo que yo deseo hacer, lo que yo deseo ser o lo que yo deseo tener, el desapego pierde poder, pierde fuerza. ¿Sí? Tercero, Ajá. se trata de hacer lo importante y no lo urgente. ¿Cómo reconozco que es importante y que es urgente? Lo urgente es lo que te produce a ti seguridad y confianza. O lo que necesitas ya. Lo urgente es lo que necesitas ya. Ajá. Yo ahora les estaba escuchando a ustedes. Gracias, Pau, por haber aceptado la invitación, porque es que Lucero está allí, Marcela está allá. Sí, me abandonaron. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si Pau le dice, Olguita, no puedo? Estarían cansados de verme hablar porque llevaría acá todo el rato hablando sola. Mentira. Bueno, pero ¿verdad? tú eres muy buena para hablar. Ajá, pues de eso me ganó la vida, eso espero. Exactamente. ¿Sí? Entonces, es eso. Siempre mirar las prioridades. Ajá. ¿Qué es lo importante y qué es lo urgente? Les Claro. voy a dar un ejemplo que es importante. Es importante mi bienestar. Claro. Que yo lo que haga lo disfrute. Si no, no Sí, vale la pena. Si no, no vale la pena. ¿Sí? Y para poder uno disfrutar las cosas las tiene que amar. Sí. 2. Es importante, el mayor tiempo de nuestra vida la pasamos en 2 lugares nomás. La casa y el trabajo. Que usted ame estar en la casa y que usted ame estar en la oficina. Para y tener que una diga, vida plena. Es correcto. Y no que usted diga, qué pereza ir a trabajar. Ya salí del trabajo, ¿vas para la casa? No, yo que me voy a ir para la casa ahora. Caminábamos a lolear a un centro comercial. No, estaría Grave. mal, ¿cierto? Muy grave. Ajá. Ahí está. Ajá. ¿Sí? Entonces, todos estos pasos requieren de una rutina. Esto no se hace así mágicamente. Hoy me levanté con ganas de no. Hay que hacerlo poco a poco. Poco a poco, y es un proceso, es un proceso. Así como nuestro bebé se gesta en 9 meses, ¿sí? Y por más que avance la tecnología, por más que avance la ciencia, no vamos a poder producir un bebé en 3 meses. Entonces, que esos procesos naturales se den también con nosotros en los aspectos emocionales y psicológicos. Hoy hemos aprendido cómo vivir sin apegos, pero además hemos aprendido también de programación neurolingüística y de coaching, con el que esperamos contar nuevamente contigo para que podamos hacer que nuestra vida sea más feliz, que es el Esa la propósito idea. para el que vinimos a la Tierra. Esa es la idea. Todos vinimos aquí a ser felices. ¿Por qué no lo somos? Por los apegos. El poder Solamente de los por él. pensamientos y de la energía positiva, Correcto. obviamente juega un papel fundamental en esta programación La neurolingüística. actitud. Que tú elijas
sentirte bien o sentirte mal. Usted Pero escoge. generalmente te dejas llevar por el entorno, ¿cierto? Ajá. Todo el mundo está deprisa, yo estoy deprisa, ¿sí? Todo el mundo se puso de mal genio, yo me pongo de mal genio. No. No. Es revisar, bueno, esta situación, ¿cómo la puedo yo manejar? Si me enojo y me pongo de mal genio, pues las cosas no van a resultar muy bien. Pero si en cambio la tomo tranquilo, no relajado, Y buscando soluciones. y buscando soluciones creativas, Ajá. eso me va a permitir ser feliz sin apegos. Jairo, gracias por acompañarnos nuevamente. ¿Vio? Con eso me quedó muy claro, también lo dijiste. ¿Por qué elegí a Pau? Porque Pau es positiva. Y acá tenemos alegría Sí, entonces para sí, rato. cierto. ¿Qué te-